¿Qué es la historia? Bueno, en un sentido, la historia es el pasado. Hay quien dice que cuando pensamos en la historia como pasado, tendríamos que escribir esa palabra con minúscula. Pero en otro sentido, cuando también por convención, por acuerdo, decimos que tendríamos que escribirla con mayúscula, la historia es un invento maravilloso de los griegos del siglo V a.C. para fijar lo que pasó, lo que se puede averiguar de lo que pasó. Digamos que es un invento maravilloso porque, como también un autor muy querido dice, la memoria es frágil, es confusa, tiene limitaciones. Entonces, poder fijar por escrito lo que pasó es lo que nos permite conservarlo. Es tan importante ese invento de los griegos que a lo largo del tiempo se ha constituido una disciplina profesional. O sea, hay profesionales de la historia. Hay quien se dedica a investigar el pasado, a conocer el pasado y a fijarlo por escrito. Pero eso no quiere decir que cualquier otra persona tenga que ceñirse a una actividad profesional para poder averiguar el pasado. En realidad cualquiera puede disponerse a averiguar el pasado y seguir más o menos la ruta que los historiadores han seguido para poder acceder a lo que pasó. Si nosotros pensamos en que la historia es esa averiguación de lo que pasó, la historia, siempre la historia con mayúscula, es el resultado de la averiguación de lo que pasó, tendríamos que decir que definitivamente no podemos conocer exactamente lo que pasó. No podemos conocerlo porque es como si quisiéramos recordar con toda puntualidad y con toda exactitud lo que ocurrió en nuestra propia vida las últimas 24 horas. Simplemente no podemos recordarlo todo. No todo deja huella, no todo deja memoria y sobre todo no todo es significativo de igual manera. Las cosas que se vuelven significativas para los hombres son las que motivan la averiguación sobre el pasado. Por otra parte, también es cierto que la historia está siempre presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos el contacto con el pasado muy vivo. Estamos asistiendo a él en todo momento. Vemos el pasado en nuestro alrededor, a veces en un nombre, en el nombre de una calle, en un automóvil que parece viejo, y que cuando nos parece viejo es porque sabemos que su estructura nos recuerda otro tiempo. O con una canción que cuando la escuchamos sabemos que es una melodía, una canción, una letra, una música que no corresponde al tiempo presente y que nos remite a lo que pasó. Ese es un pasado que está vivo, que lo estamos sintiendo aquí. Pero hay otro pasado que no lo estamos sintiendo, que no lo vemos a simple vista y que quisiéramos acceder a él. Es entonces cuando buscamos ese pasado y nos valemos de todos los medios posibles para llegar a él, para poder, tocarlo, para poder sentirnos comunicados con ese pasado. Esa es, la razón por la que exactamente el pasado no lo podemos reconstruir, pero podemos hacer esfuerzos por acercarnos lo más posible a ciertos episodios, a ciertos personajes, a ciertos momentos del pasado. Esa es, la labor que sigue la historia. Esa es la labor, que invita a buscar y a encontrar fórmulas para llegar a ese pasado, que a todos nos importa. Cuando nos dedicamos a investigar la historia, muchas veces nos preguntamos, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve ese interés? ¿Para qué sirve ese esfuerzo por acercarnos al pasado? Bueno, una respuesta simple es porque resulta gozoso, muchas veces resulta gozoso, que nos veamos retratados en otros seres humanos, que sepamos que hombres y mujeres de otro tiempo hicieron las cosas de una manera semejante o totalmente distinta a como las hacemos los seres humanos de hoy. Otro de mis autores favoritos, de esos que le ayudan a uno a pensar, a reflexionar en qué es la historia, dice que es un ejercicio de autoconocimiento humano, que nos vemos precisamente en esas otras épocas, en esos otros episodios, vemos el reflejo de lo que somos capaces de hacer. Y como prácticamente todo lo que nos es común, el arte, la ciencia, muchas de las actividades, el deporte, tienen su historia,
Bueno, pues rastrear el origen de alguna práctica humana es, digamos que, gozoso y sirve para eso, para saber cómo hemos llegado a hacer las cosas como las hacemos hoy o cómo hemos llegado a hacerlas de una manera tan distinta a como se hicieron en otro tiempo. Esa es una de las funciones para mí más gozosa de la historia, saber cómo se ha desarrollado la actividad humana que nos lleva a estar hoy como estamos, a vivir como vivimos hoy. Esa, digamos que es para mí una de los servicios que presta la historia, sabernos habitantes de un mundo que cambia y que la historia nos puede dar respuestas de cómo se han producido esos cambios. Digamos que ese servicio que el historiador cree que le presta a su comunidad es algo que está regido por su aproximación a una realidad que se supone que ya no está presente. Pero cuando pensamos en desde qué perspectiva se aproxima el historiador a la realidad, inmediatamente a mí me viene a la mente la pregunta de cuál realidad estoy hablando. ¿De cómo se aproxima a la realidad en la que vive o de cómo se aproxima a la realidad que ya no está a su alcance? Y yo diría que a la realidad en que vive, como acabo de mencionar hace un momento, a la realidad en que vive se aproxima cargado de pasado, con una serie de cargas del pasado que lo está rodeando. Todos los días sabe que las cosas que están allí, un monumento, un edificio, una construcción, no datan de un momento que él haya presenciado, datan del pasado. Entonces el pasado está presente de muchas maneras. Los nombres de las estaciones del metro, los nombres de las calles, las conmemoraciones, son maneras de vestir la realidad presente de pasado. Pero la otra realidad, la realidad a la que no se tiene acceso a simple vista, esa realidad es la que se vuelve un apetito muy importante para quien quiere conocer el pasado. Quiere ir a una realidad distinta. Y ahora lo curioso es que para ir a esa realidad distinta no puede ir sino con su presente. No puede ir sino con lo que ha vivido, sino con su experiencia presente, con lo que lo hace ser quien es, con lo que hace tener los prejuicios, los ideales, las preferencias, los gustos, y con eso es con lo que va al pasado. No puede separarse de lo que es para ir a conocer ese pasado. Entonces lo va a ver con los ojos con los que los puede ver desde su presente. De modo que también ir a la realidad pasada se presenta a los ojos del historiador con la perspectiva que le da su presente, con la perspectiva que le da su ser en este momento y en este lugar. Bueno, ¿y con qué tipo de conceptos, con qué tipo de ideas, con qué tipo de palabras se acerca el historiador a la historia? Bueno, en cuanto a conceptos, yo creo que uno básico que a lo mejor lo tiene consciente o inconscientemente es el concepto que tiene del ser humano. ¿Qué concepto tenemos del ser humano? ¿Qué creemos que somos? Hay una referencia que a mí me encanta pensar y recordar de dos historiadores del tiempo del Renacimiento, es decir, por ahí de los siglos XIV y XV, en que dos historiadores se manifiestan de distinta manera respecto a qué es el ser humano. Uno piensa que el hombre es una persona, es un ser inclinado siempre a hacer el mal. Otro, en cambio, piensa que por el contrario, el hombre es un ser inclinado siempre a buscar el bien. Bueno, esa es una manera sencilla de hacernos la pregunta: ¿y qué pensamos nosotros que es el ser humano? El concepto de ser humano tendría que regir muchas de las preguntas que nos hacemos sobre la existencia del hombre y la conducta del hombre. Pero hay otros conceptos que me parece que son básicos, que se han ido introduciendo en las preguntas de los historiadores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la pregunta sobre qué es el poder, la pregunta de el poder, la libertad, la justicia, son conceptos que rigen muchas de nuestras apreciaciones de lo que está pasando y de lo que pasó, y que nos permiten calificar, clasificar, entender
lo que pasó. Y un concepto que está siempre dirigiendo los pasos del historiador es el concepto de verdad. Este tiene tantos problemas que basta por el momento decir que el historiador se rige por la idea de que existe la verdad y de que la verdad del pasado es lo que está buscando, que va detrás de esa verdad. Entonces el concepto de verdad y el concepto de ciencia también están en la guía del trabajo del historiador. Con la carga de pasado que llevamos a cuestas todos los días y con la necesidad que de pronto se nos hace clara de que queremos saber algo más sobre el pasado, que no está presente más que a lo mejor por una puntita, por un rasgo, con esa carga nosotros vamos decidiendo qué averiguar del pasado. En mi caso, por ejemplo, ¿cuáles son los temas a los que digamos que me he dedicado y por qué? Bueno, ya hace muchos años el descubrimiento de una cosa que parece inclusive ridícula, pero una cosa como saber que la historia, ese quehacer que ahora es un quehacer profesional, es un quehacer que se inventó o que se empezó a hacer hace ya muchos siglos, me llevó a la clara decisión de averiguar cómo había sido ese proceso de ir haciendo la historia. Si era lo mismo hacer la historia en aquel tiempo que hacerlo hoy. Entonces, uno de mis temas favoritos es justamente el de indagar ese proceso de la historia, o sea, del pasado de la historia que se escribe. Y averiguarlo, bueno, pues es inabarcable, o sea, es un mundo, es toda la civilización o toda la cultura o todo lo que tiene que ver con por qué los hombres en distintos tiempos buscan averiguar sobre su pasado, sobre un pasado que les puede ser muy lejano o muy cercano. Y esa búsqueda, la búsqueda de los rasgos que tiene ese proceso, pues me permite conocer, gracias a que fui maestra de ese conocimiento de la historia de la historia, me permite conocer algunos casos, no el todo, pero también me ha permitido adentrarme, y ese es otro de mis temas de trabajo, en la reflexión y en el conocimiento de la complejidad que tiene hacer ese quehacer, de por qué es complejo hacer la historia, de por qué es una disciplina que exige pues conocimientos particulares. Cuando uno se coloca en los zapatos del historiador, cuando uno pretende ser historiador, ser conocedor del pasado, lo primero que tiene uno que saber es que para entrar en contacto con el pasado se necesita hacer una operación que se llama investigación. O sea, hay que investigar, hay que averiguar. O sea, la historia, su nombre viene de eso, de la idea de averiguación. Es una averiguación sobre qué pasó en cualquier sentido, en lo que a uno se le plantea como pregunta. Y esa es la clave. Uno tiene que tener una pregunta. El historiador inicia su tarea con una pregunta que a lo mejor puede ser una pregunta muy grande, que se va haciendo chiquita de acuerdo con las condiciones que ve que puede encontrar para darse una respuesta. Entonces el historiador investiga a partir de preguntarse, y a partir de su pregunta va también trazando una ruta de cómo se podría contestar esa duda, esa inquietud, digamos que ese afán de conocer algo que o no está a la vista o está a la vista de una manera que no le satisface por completo. Está a la vista de una manera en la que dice, aquí hay algo más que no me están diciendo o que no está claro. Entonces se propone, pues eso, trazar una ruta para llegar a una respuesta más completa sobre algo que le inquieta y que ocurrió en otro tiempo. El historiador, una vez que tiene una pregunta y que cree que ya encontró la ruta para responderse lo que quiere saber, pues lo que tiene que hacer es buscar, acumular aquello que entre los historiadores llamamos fuentes. O sea, ¿cuáles son las fuentes? Bueno, las fuentes son, yo diría que infinitas, pero no sé si el infinito está más allá de mis posibilidades de entender. O sea, solo sé que se han multiplicado, que las fuentes son muchas, pero que tienen que ser, digamos que estar de acuerdo con lo que el historiador está buscando. Puede ser que su pregunta lo lleve a ver que existen muy pocas fuentes,
muy pocos materiales, muy pocos elementos para llegar hasta donde quiere llegar en el conocimiento del pasado. O puede ser que por el contrario encuentre que hay una abrumadora cantidad de registros, de huellas, de memorias, de documentos y que simple y sencillamente no los va a poder abarcar. Entonces allí se va precisando la pregunta, se van precisando los alcances que tiene esa posibilidad de responder, y en esas precisiones entra en contacto con las fuentes y hace la selección de con cuáles se debe quedar para poder llegar a una respuesta. Puede ser, por ejemplo, que lo que le interese es la vida de una persona y que para llegar a conocer la vida de esa persona, aunque haya sido un hombre público que generó una gran cantidad de cartas oficiales, de pronto se descubre que hay unas cartas personales, que hay algunos datos, hay algunas fotografías que permiten conocer facetas que no estaban a la vista. Entonces tal vez se privilegie y sea una historia muy personal de ese individuo y no una historia política de ese individuo. Entonces, bueno, allí la selección de fuentes lo lleva a eso. Por ejemplo, mis fuentes favoritas son los libros de historia. Pero hay otra fuente que me encanta y que es la prensa. Y me encanta porque siento que es un tipo de documento en el que se reflejan muchas de las situaciones de la gente, de la vida de la gente, de la complejidad de la vida. Ahí están, bueno, además es una fuente, digamos que moderna, pero ahí están contenidas opiniones, juicios, intereses. No sé, puede uno ver la cartelera del cine del siglo XX, puede ver uno infinidad de cosas. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en un periódico del siglo XIX las cartas en que se solicitaba dama para casarse. Ahora hay otros medios, pero en esos momentos en la prensa aparecía ese migrante que quería conocer a una mujer de tales y tales condiciones. La prensa es apasionante como fuente. Esa es una de mis favoritas. La otra son los libros de historia. Si un joven, si una persona, cualquier persona, de pronto quiere entrar en contacto con su pasado, pero sobre todo si un joven, si un muchacho quiere saber qué pasó, cómo se llegó al momento actual en cualquier aspecto, la música, cualquier aspecto de la vida que le interese, mi recomendación primera es que se formule una pregunta que lo mueva, que lo impulse, que lo emocione, que le haga pensar que aquello que va a buscar le va a interesar no solamente a él, sino también a otros, que con eso se va a poder comunicar, que con eso va a hacer su vida más plena. Lo he dicho muchas veces, en algunas ocasiones frente a los jóvenes, en otras frente a los adultos. La historia tiene que ser una averiguación sobre aquello que nos haga vivir la vida de una manera más plena, de una manera más disfrutable, de una manera en la que entendamos cuál es nuestro papel en este momento, hacia dónde quisiéramos ir y cómo es que las gentes, las personas que vivieron en el pasado nos pueden ayudar a entendernos. Esa es mi recomendación. Busquen una pregunta que los mueva, que los haga felices. Soy Evelia Trejo. Soy historiadora desde hace muchas décadas y durante muchas de ellas me he dedicado a dar clases de historia de la historia. Mi actividad profesional me ha llevado a interesarme sobre todo en la investigación de los libros de historia, de la averiguación de por qué escriben los historiadores los libros que escriben y también de por qué escriben historias sobre sus propios países, sobre sus naciones, y tratando de averiguar si eso tiene algún efecto en la forma en la que hacemos conciencia de nuestro pasado los distintos pueblos. Otra cosa que me ha interesado es precisamente si los libros de historia llegan a mucha gente o su escritura es difícil, es confusa y no logra entenderse. Eso también me ha conducido a tener diálogos y seminarios con colegas que nos interesamos por saber cuál es la relación que existe entre la historia y la literatura, porque hay mucha literatura que bebe de la historia y mucha historia que se esfuerza por parecer literatura o por conseguir ser literatura, es decir, buena lectura. Entonces, bueno, esas son mis actividades principales, esas son mis averiguaciones principales y entre ellas ha estado averiguar también y comparar cuestiones de la historia de España y de la historia de México. Cronista, y recuerda que lo más importante es disfrutar la experiencia.